Hermanos, tengan un buen día. Abran su Biblia en Efesios capítulo 6 y versículo 10. Efesios capítulo 6 y versículo 10. De bien, mis hermanos, nos dice la palabra del Señor, versículo 10 del capítulo 6 de la carta del apóstol Pablo, escrita desde la prisión de Roma a la iglesia que estaba en Éfeso. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor de su poder, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con la preparación del evangelio de la paz, sobre todo tomando el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y por mí, para que me sea dada palabra al abrir mi boca con confianza para dar a conocer el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Pero a fin de que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, al cual los he enviado para esto mismo, que entendáis lo tocante a vosotros y que consuelen vuestros corazones. Paz sea a los hermanos, el amor con fe de Dios Padre y del Señor. La gracia sea a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Amén. Padre nuestro, Dios nuestro, poderoso Señor, pedimos, suplicamos la asistencia del Espíritu Santo a mí, Señor, para predicar correctamente esto, pero también a la iglesia oyente, para que pueda comprender los misterios celestiales, para que podamos, Señor, ser edificados y podamos caminar en comunión con Cristo en este mundo mientras estamos aquí. Señor, te lo pedimos de esta manera con humildad y reverencia de corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Iglesia, continuamos hoy con el que empezamos el domingo pasado bajo el título Satanás, mito o realidad, parte 2. Las fuerzas malignas controlan la raza humana por medio de la violencia, por medio de expresiones religiosas no bíblicas, por medio de magia, por medio de hechicerías, por medio de obras de la carne, por medio del racionalismo y otras tantas maneras que evolucionan con el tiempo, pero que en últimas no deja de ser la obra de Satanás. Esta exposición nos mostrará, mis hermanos, 4 designaciones tipo militar que describen los diferentes estratos y rangos de estos demonios que nos presentan aquí, que hacen parte del imperio sobrenatural de maldad en la que operan. Dice el doctor John MacArthur:
acerca de este texto. Las fuerzas de la oscuridad de Satanás están estructuradas con cierta complejidad para tener éxito en sus iniciativas más destructivas. Hermanos amados, como empezamos el domingo pasado, Pablo nos revela, nos muestra en la Escritura que el cristiano está inmerso en una lucha de tipo sobrenatural. Vimos dos puntos presentes: que al creyente se le manda, mis hermanos, a fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza, según versículo 10. Es un mandato específico que se le da al creyente. Fortalecerse en el Señor, fortalecerse en el poder de su fuerza. Pero también al creyente se le manda a vestirse de toda la armadura de Dios. Eso significa, mis hermanos, que la lucha que tiene el cristiano no es un asunto superficial, no es un asunto liviano. No, la guerra, la pelea que tiene el cristiano es un asunto sumamente serio. Así que, mis hermanos, continuaremos hoy mirando los versículos 12 y 13. Ahí se concentrará nuestra exposición. Versículos 12 y 13. Veremos entonces, mis hermanos, un tercer punto. El domingo pasado vimos dos. Ahora vamos a ver un tercer punto, y es la identidad del enemigo del creyente. La identidad del enemigo del creyente. Allí veremos dos aspectos importantes. Veremos entonces, mis hermanos, que el enemigo del creyente es un enemigo real. Y en segundo lugar, veremos que el enemigo del creyente es un enemigo de tipo espiritual. Así que, mis hermanos, vamos a nuestra primera parte, a nuestro primer aspecto, en la identidad del enemigo del creyente. Es un enemigo real. ¿Por qué digo que es un enemigo real? Observen ustedes que Pablo, en el versículo 12, comienza una expresión negativa, pero luego pasa a una expresión positiva. Es decir, Pablo comienza diciendo: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra, ¿se dan cuenta? Comienza una expresión negativa, pero luego pasa a la expresión positiva. Todo para decirnos entonces, para desarrollar entonces el conflicto en el que está metido el creyente. Iglesia, un texto como este no significa nada para el mundo, pero sí debe significar mucho y debemos prestar suma atención, porque estamos abordando un terreno en el que usted y yo, como cristianos, vivimos a diario. Por eso es importante, mis hermanos, que ustedes y yo le prestemos atención a la revelación de Dios en este texto. Pablo entonces nos habla de esta lucha. Cuando hablamos de esta lucha, estamos hablando de que estamos envueltos en una pelea, estamos envueltos en un combate cuerpo a cuerpo. La figura que utiliza el apóstol aquí es una pelea cuerpo a cuerpo. En ese combate, mis hermanos, cada uno está intentando derribar al otro. En esta pelea cuerpo a cuerpo, uno de los dos está buscando derribar al otro. Esta pelea, entonces, en esta pelea estamos usted y yo inmersos. ¿Y quién está buscando derribarnos? Satanás está buscando derribarnos. Acuérdense que aprendimos el domingo pasado que en esta lucha nosotros no avanzamos en ataque. ¿Se acuerdan por qué no avanzamos en ataque? Porque él ya fue vencido. Entonces nosotros no buscamos ganarle a Satanás la pelea, no buscamos ganarle porque él ya fue vencido. El texto nos mostró
que hay tres verbos en los versículos, en la sesión de versículos 11 al 14, hay tres verbos que nos muestran la firmeza, la resistencia. Y por eso es que debemos cubrirnos con toda la armadura de Dios para resistir, porque Él tratará de derribarnos en nuestro propio campo, en nuestro propio terreno. Él pretende derribarnos, pretende tirarnos al piso. Acuérdense que les dije que aunque hay aquí una espada, esta espada utilizada aquí no es la espada larga para atacar, sino que es una daga cortica. Es una daga cortica, porque no es para atacar como tal. Pues les digo, la figura que utiliza Pablo acá está inspirada en que él está preso y a su vez está mirando por la puerta, está mirando al soldado romano que está ahí afuera y está mirando su vestimenta, está mirando todo lo que el soldado romano tiene colocado. Mientras está con su pluma escribiendo la epístola e indicándole a la iglesia, ustedes están en guerra, este es su enemigo, es así como su enemigo ataca. Ustedes deben entonces colocarse el uniforme. Ustedes deben vestirse con toda la armadura que les voy a describir aquí. Eso es lo que les dice Pablo a la iglesia. Así que, mis hermanos, este combate aquí de Pablo, que Pablo nos enseña, es un combate figurativo. ¿Por qué es figurativo, mis hermanos? Bueno, en realidad, ese combate, ese tipo de pelea, o ese texto, solamente se da aquí, en este pasaje. Se nos muestra una dimensión de lo que está por venir para el cristiano como parte de la gran batalla final. Esta pelea ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Cristo la ganó. Cristo venció, mis hermanos. Pero esta batalla se consumará al final. La recompensa entonces de esta pelea es la liberación en el juicio. Recordemos que aunque Satanás ya fue vencido, aún no se le ha dictado la condena final. ¿Cuándo vendrá la condena final? Posteriormente, cuando sea lanzado al lago de fuego con los incrédulos. Allá será la condena final. Entonces, desde esa perspectiva, aunque Satanás ya fue vencido, y esto nos debe quedar muy claro, aún tiene un poder para actuar en nuestra contra. Limitado, sí. Satanás no puede hacer lo que le da la gana con el creyente. Y ahorita vamos a ampliar más por qué no puede hacer lo que le da la gana con el creyente. Pero ustedes recordamos el ejemplo de Job, por ejemplo. ¿Recuerdan ustedes que él le pide permiso al Señor para poder actuar en contra de Job? Eso indica que Satanás no puede tomar la iniciativa contra el creyente, no puede tomar la iniciativa sin el permiso de Dios. ¿Se acuerdan que el texto nos dice, lo vamos a mirar más adelante, que un texto nos dice, cuando el Señor le dice a Pedro, Satanás los ha pedido para zarandearlos? ¿Por qué Satanás los había pedido al Señor para zarandearlos y no tomó la iniciativa directamente? ¿Por qué tuvo que pedir permiso? Entonces, esto es para decirte, mis hermanos, que aunque Satanás tiene un cierto poder todavía, aún así ese poder es limitado. Así que, mis hermanos, estamos hablando de un enemigo real. No es un mito, no es un invento, no es una simple simbología. No, hermanos, estamos ante un enemigo real, dentro de la identidad del enemigo del creyente. No tenemos lucha. Pablo está afirmando que tenemos una lucha. Ya nos va a decir cuál es el tipo de lucha, qué tipo de lucha es. ¿Ya? Entonces, hermano amado, recuerdo cuando presté servicio militar
que los comandantes nos decían una y otra vez que mientras estuviéramos patrullando teníamos que ir muy concentrados, sin hacer bulla mientras estábamos en el monte, y teníamos que ir muy concentrados, no fuera que de pronto fuéramos a pisar una mina y voláramos. Y uno no le prestaba atención, mis hermanos, a esa instrucción. Pero qué dolor cuando por ir charlando en guachafita como si nada fuera, el soldado cayó en un campo minado. Qué dolor, qué tristeza. ¿Por qué, mis hermanos? Por no prestarle atención a la instrucción. Amados, esto es lo que quiero como iglesia, que ustedes y yo reconozcamos, seamos conscientes que tenemos una pelea. Y no es cualquier pelea, es una pelea contra un enemigo que es real. El otro aspecto, mis hermanos, dentro de la identidad del enemigo del creyente es que es un enemigo espiritual. Por eso se vuelve más complicado. Porque es un enemigo espiritual. Pablo dice que esta pelea no es contra sangre y carne. Esto es bien interesante, mis hermanos. Ustedes y yo sabemos que tanto la carne como la sangre pertenecen estrictamente a lo que es humano. Estrictamente a lo que es humano. Hermanos, la palabra aquí no significa otra cosa sino la sangre física. Estamos hechos de carne y sangre, lo cual, mis hermanos, nos hace totalmente frágiles. El hecho, mis hermanos, y por eso, cuando nos cortamos, cuando se nos hace una herida o lo que sea, vemos que sale sangre, vemos que realmente somos de carne y hueso, hermanos, y esto nos hace tan frágiles, esto nos hace tan débiles. Pablo está diciendo, ojo, no es contra carne y sangre que tenemos esta pelea. Dice el comentarista William Hendrickson, dice lo siguiente: no estamos luchando contra hombres frágiles llenos de debilidades físicas y mentales. Esta lucha es contra una gran hueste de espíritus malignos. También dice otro comentarista que se llama Jamie Anson Roberts, dice lo siguiente: los enemigos de carne y sangre son solo instrumentos. El verdadero enemigo oculto entre ellos es Satanás mismo, contra quien es nuestro conflicto. Hermanos, muy interesante esto. Yo no sé si otras veces hemos escuchado este tipo de sermones, pero esa es precisamente, mis hermanos, una de las preciosas virtudes de la predicación expositiva, que no se puede dejar ningún versículo por fuera, por difícil que sea, hay que abordar. Entonces, miren ustedes, mis hermanos, y tal vez nos puede sorprender este tipo, como que estamos metidos en esto. Tal vez esto nos puede sorprender, hermanos, pero gracias al Señor por eso. Escuchemos, mis hermanos, a Mateo en el capítulo 16 y versículo 7. ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, uno dice que Juan el Bautista, otro que algún profeta, y dijo el apóstol Pedro, tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermanos, noten la diferencia que el Señor hace aquí en esta respuesta. Lo que Él le está diciendo a Pedro es, mira Pedro, eso que tú me acabas de decir, no te lo dio ningún ser humano en esta tierra. Lo que tú me acabas de decir no es de aquí abajo, Pedro.
Pero lo que tú acabas de expresar viene directamente del cielo, viene directamente del Padre, viene directamente de la esfera espiritual. Qué maravillosa respuesta y diferencia que nosotros podemos ver en esa respuesta. Dos dimensiones. La dimensión física, estrictamente de aquí abajo, pero la dimensión espiritual. Cuando Pablo está hablando de su experiencia, cuando fue llamado al ministerio, en Gálatas capítulo 1, versículo 16, él expresa esto. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelada a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne ni con sangre. Noten que es la misma expresión del Señor. Pablo está diciendo que cuando el Señor los llama, siendo él un asesino, había sido el autor o uno de los autores del asesinato de Esteban, lo que él está diciendo aquí con claridad es cuando yo fui llamado, yo no fui a consultar con Pedro, yo no fui a consultar con el otro de los discípulos. Él está diciendo, yo no voy a consultar con carne ni con sangre, porque el asunto no era un asunto, un llamado de aquí abajo. Era un llamado de tipo espiritual. Era un llamado desde el cielo. Miren que es la misma expresión. Lo que Pablo está diciendo, no tenemos lucha contra carne y sangre. No es contra una persona aquí abajo. Puede que usted, mi querido hermano, mi querida hermana, piense que su pelea es con su esposo, piense que su pelea es con su esposa, piense que su pelea es con su hijo o con su vecino. Puede que piense que el conflicto es con una persona. No, mi hermano. No, mi hermana. Esa persona que usted tiene ahí frente a usted y que le está generando cualquier tipo de pelea, sencillamente es un agente, es un instrumento de Satanás. ¿Cómo lo vamos a ampliar un poco más adelante? En la primera carta que Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, en el capítulo 15 y en el versículo 50, Pablo dice esto: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Es decir, no hay una relación entre lo físico, carne, sangre, y lo celestial. No hay una relación a menos que haya habido una transformación. No hay ninguna relación en ese sentido. Ni la carne ni la sangre pueden heredar. Es decir, mis hermanos, así como usted y yo estamos aquí, no podemos ir a estar en el cielo, a la dimensión espiritual. Tiene que haber una transformación. Recuerda que el Señor murió, resucitó y luego fue a la gloria celestial. Hubo una transformación en el Señor. Él no está en el cielo como nosotros estamos aquí. Hubo algo especial en él como ser humano que fue. Hubo algo especial en él. Él fue glorificado, mis hermanos. Así que, hermanos, ¿cómo podríamos nosotros aplicar para nosotros este primer punto? El hecho de que nosotros reconozcamos la identidad del enemigo desde dentro. El hecho de que usted y yo reconozcamos que es un enemigo real y que es un enemigo espiritual.
mis hermanos, ¿cómo podemos nosotros aplicar? Mis hermanos, esta parte de la historia de la humanidad nos indica, mis hermanos, que nosotros somos de carne y sangre, literalmente. Hermanos, no hay otro componente, solamente esos dos son los elementos esenciales de nuestra estructura física. ¿De qué está compuesto usted? ¿De qué estoy compuesto yo como persona, como ser humano en este momento? Estamos compuestos de carne y sangre. Hay una estructura interna que es lo que nos mantiene de pie, como son el esqueleto, los huesos y todo lo demás. Mis hermanos, pero los dos elementos esenciales es carne y sangre. Que finalmente, cuando vamos al sepulcro, pasan 4 años y volvemos, ¿qué es lo que vemos allí? Vemos cenizas, ¿cierto? Vemos cenizas, el residuo de la tierra de donde fuimos tomados. ¿A dónde volvemos? Al lugar de donde fuimos tomados. Hermanos amados, de esta manera podemos pues identificar la identidad del enemigo del creyente. Es real y es un enemigo espiritual. Distinto entonces a la carne y la sangre. Y esto, hermanos, nos lleva a nuestro cuarto punto. Acuérdense, no olviden, vimos el primero y el segundo el domingo pasado. Hoy estamos viendo el tercero y el cuarto. Vamos entonces para nuestro cuarto punto, la estructura del enemigo del creyente. Es bien particular, hermanos, porque este enemigo está bien estructurado. Tiene un componente especial, hermanos. La estructura de este enemigo, como ustedes pueden ver, en el versículo 12, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino, y observen ustedes, 4 términos que están en plural. Dice, sino contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus, plural, en las regiones celestes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra espíritus de maldad en las regiones celestes. Noten entonces ahí en el versículo 13, 4 estructuras, 4 componentes de la estructura. ¿Cómo están organizados estas legiones espirituales? Donde usted y yo como creyentes estamos inmersos, ¿sí? Estamos inmersos, eso es lo que nos viene diciendo el apóstol. Entonces, mis hermanos, tenemos el primer componente. El primer componente es que se compone de principados. Es como si dijéramos que las fuerzas militares están compuestas por batallones, distintos batallones en distintos lugares. Ahora, dentro del batallón hay distintas unidades. Entonces, una unidad es especialista en explosivos. Otra unidad es especialista con la ametralladora. Y distintas especialidades. Pues así, mis hermanos, es que está estructurado este componente. El primer componente, entonces, es principados. Noten que Pablo menciona un plural. Menciona plural. La palabra, hermanos, se refiere a una pluralidad de seres que existen y tienen cualidades que solo pueden tener las personas o seres que existen y que tienen cualidades que solo pueden tener las personas. Como por ejemplo, ¿qué tipo de cualidades tienen? En primer lugar, tienen autoridad. Entonces, estos principados tienen autoridad. ¿Qué más tienen? Tienen mando.
tienen mando. ¿Qué más tienen? Tienen poder. ¿Qué más tienen? Tienen capacidad de gobernar. Tremendo, hermanos. Tienen 4 aspectos importantes: autoridad, mando, poder, capacidad de gobernar. Hermanos, Pablo se está refiriendo aquí a los ángeles y demonios que tienen dominios, que tienen áreas donde ellos dominan. Ahora, no olvidemos, mis hermanos, recordemos entonces que aunque hablamos de capacidades, que estos seres tienen capacidades, nuestro Señor Jesucristo fue muy enfático en decir que todo tipo de gobierno terrenal le ha sido atribuido, ese gobierno que tiene, por Dios, que es el verdadero poder. Entonces, nos pueden asustar estos principados que tienen autoridad, que tienen mando, que tienen poder, que tienen capacidad de gobernar. ¿Nos pueden asustar? Sí. Ahora, sus capacidades descritas aquí, ¿quién se las ha otorgado? Solamente Dios. Ellos no pueden hacerlo por sí mismos. Solamente se las ha dado Dios, porque Él es el Todopoderoso. Principados, mis hermanos. Pastor, ¿para qué me sirve a mí saber esa escritura? Eso es lo importante. ¿Para qué me sirve a mí saber que existe dentro de las fuerzas demoníacas, existe esta escritura? Mis hermanos, nos sirve para que nuestra posición como creyentes sea la de ser conscientes de la existencia de estos seres. Hermanos, como creyentes, hay veces la tomamos deportivamente y creemos que, bueno, ya somos salvos y esperamos ir a la gloria celestial y tranquilo, relajado. No, hermanos, no podemos relajarnos. No podemos relajarnos. Tenemos que ser conscientes de la existencia de estos seres. Pero hay un segundo componente de estos seres angelicales y de demonios, y es el componente de potestades, plural. Potestades, hermanos, se refiere al ejercicio de autoridad, allí donde se les permite. Mire que está estrechamente relacionado con el primero. El ejercicio de autoridad es posible porque hay ocasión para hacerlo. Nada se los obstaculiza a menos que se los obstaculice ¿quién? Dios mismo. Dios mismo. En Efesios 3:10 leemos lo siguiente: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades de los lugares celestiales. Hermanos, miren esta hermosura que hay aquí, pero a la vez también de responsabilidad. Resulta que según Efesios 3:10, parece que la iglesia tiene un papel docente frente a los principados y frente a las potestades. ¿Por qué les digo que tiene un papel docente? Porque observen que el texto está diciendo que la sabiduría de Dios, que es múltiple, que la sabiduría de Dios, que tiene distintas maneras de ser manifestada, esa sabiduría de Dios le es mostrada a las potestades y principados. ¿Por medio de quién? Por medio de la iglesia. Esos principados y potestades es como si estuvieran con su mirada
hacia la tierra y mirando las iglesias locales y mirando lo que las iglesias locales hacen, lo que están mirando, lo que están haciendo las iglesias locales. Por eso, mis hermanos, es que la iglesia local no puede tener cualquier tipo de liturgia, es decir, cualquier tipo de forma. No, la iglesia local tiene que tener una liturgia bíblica. Es decir, la iglesia local no puede inventarse formas de adorar. Venga, pongámosle a estas luces moradas y rojas para que se vea bonito y apaguemos las luces. No, hermanos, no es invento de la iglesia, es lo que Dios ha propuesto aquí. Porque los principados y potestades están viendo la múltiple sabiduría de Dios a través de la iglesia. Esto es maravilloso. Recordaba este punto cuando Nadab y Abiú fueron muertos por Dios, cuando se inventaron una forma de adorar. ¿Recuerdan ustedes que salió fuego y los mató de una? El doctor John MacArthur tiene un libro que se llama Fuego Extraño, hablando precisamente de eso. Hermanos, qué importante es que seamos iglesias bíblicas. Tiene que estar el soporte aquí. Nada de lo que hagamos puede ser un invento nuestro. Venga, para que esto se vea mejor, para que esto atraiga a la gente, para que esto se llene, para que venga mucho más gente, metámosle a esto otra cosita. No, hermanos. Nos dice en la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 4 y versículo 1, dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Mira la forma como Juan dice: no crean en todo espíritu, tienen que probarlos. Y él se está refiriendo precisamente a este tipo de falsedad. Por eso, mis hermanos, es que un espíritu podría llegar aquí no como una cosa extraña, como una cosa rara. No, podría llegar una persona muy elegante, vestido de corbata y de saco, y llegar a sentarse. Pero por el hecho de que venga vestido de corbata y de saco, no podríamos nosotros los ancianos decirle: parece ser un predicador. ¿Te parece si dentro de 8 días nos compartes la palabra? Por el hecho de que llega como una especie de predicador. Juan dice: no creáis a todo espíritu, probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos han salido por el mundo. En Mateo 25:41 leemos: entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Se está refiriendo a los principados y potestades. Hermanos, el infierno está preparado precisamente para recibirlos al final, pero no solamente a ellos, sino también a los incrédulos, a los que hoy rechazan a Cristo. En la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2 y versículo 4, leemos: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Sigue hablando de estos ángeles, de estos principados. En Efesios capítulo 2, versículo 2 leemos: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, no tenés, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Hermanos, solamente hay dos dimensiones en este momento en el que usted y yo como personas podemos estar. O estamos bajo el gobierno en el reino de Cristo, o estamos bajo el gobierno del sindicato de Satanás. Porque Satanás es el jefe del sindicato diabólico, que es un opositor directamente a Dios. Observen que el texto dice en Efesios, dice, conforme al príncipe, al jefe, al líder de la potestad del aire, el espíritu que ahora, en este momento, opera. ¿En quién? En los hijos de desobediencia. Hermanos, el Señor nos libró de esto, nos sacó de esto, como lo vamos a ver un poco más adelante. Tremendo, mis hermanos, que podamos ver tanta cosa en dos versículos. Un hermano decía, yo no sé cómo hacen ustedes que sacan tanta cosa de un texto, pero miren que no nos lo estamos inventando. Lo vemos en la palabra del Señor. Mis hermanos, y usted puede estar pensando ahí, venga, pero pastor, si esto es así, ¿hasta cuándo estos principados y potestades tienen este poder? ¿Eso es eterno o eso llegará a un momento en que tiene límite? Bueno, mis hermanos, esa es la aplicación que tengo para este punto. Abra su Biblia conmigo en 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Y versículo 22. ¿Cuál es el fin de estos principados y potestades? 1 Corintios capítulo 15 y versículo 22. Dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados, mas cada uno en su orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Orden 24, dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo principado y toda autoridad y potencia. Es decir, hermanos, los principados y gobernantes diabólicos llegan a su fin. Llegan a su fin. No son eternos. Su trabajo ahora, mis hermanos, no es un trabajo eterno. El engaño y el gobierno que tienen del mundo no es para siempre. Ellos tienen, mis hermanos, un límite. Y aquí está claramente que esas potestades llegarán a su fin. Un día serán erradicados totalmente, mis hermanos. Serán erradicados totalmente. No olviden que Apocalipsis nos muestra un cielo nuevo y una tierra nueva. Y estos seres que hoy nos molestan, que hoy están en acción, no estarán allí en el cielo nuevo y la tierra nueva. No estarán allí, mis hermanos. Pero mire algo más y el punto crucial para usted y para mí. Venga conmigo, por favor, a Colosenses. Colosenses. Y le animo que si hay algo que no lo ha sorprendido a usted en la lectura de la Biblia, tal vez este texto hoy lo vaya a hacer saltar de la silla. ¿Listo? Colosenses capítulo 1, voy a esperar que usted se ubique ahí, porque yo espero que de todos los textos que hemos citado en el sermón pasado y
usted se lleve este texto con usted. Capítulo 1 y versículo 2 de Colosenses. Dice, dando gracias al Padre, está hablando Padre, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Quién, noten esto, quien nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo? Hermano, hermana, ¿no te alegra esto? Hermanos, antes estábamos bajo la autoridad de las tinieblas mismas. Antes usted y yo estábamos guiados, direccionados en todo el sentido de la palabra por el príncipe de la potestad de las tinieblas. Pero, mis hermanos, vimos trasladados al reino de Cristo. Esto es maravilloso, hermanos. A mí me alegra esto mucho. Fuimos trasladados al reino de Cristo. Es por eso, mis hermanos, que estos principados y potestades no pueden actuar contra usted y contra mí, a menos que les sea autorizado. Sí, no pueden. ¿Por qué no pueden, hermanos? Porque sería invadir un terreno que no les corresponde. Sería invadir el terreno del reino de Cristo, donde ¿quién es el rey? Cristo es el rey de la iglesia, el Señor de la iglesia. Entonces estos principados no pueden actuar de una manera como les dé la gana contra el reino de Cristo, a menos que Él permita. Y esto, mis hermanos, debe darnos a nosotros ánimo. Pero un tercer aspecto que consideramos aquí respecto a cómo se componen estas estructuras es de gobernadores de las tinieblas. Tremendo, hermanos. Entonces, potestades, principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Bueno, la palabra aquí, traducida a gobernadores, es la palabra compuesta que quiere decir gobernadores mundiales. Gobernadores mundiales, gobiernos mundiales. Dice aquí, hermanos, que son gobiernos ¿de qué? De las tinieblas. Es una manera para hablarnos del principio del pecado que va acompañado de sus resultados. Está acompañado, mis hermanos, del pecado manifestado en sus múltiples maneras. Esos crímenes que nosotros vemos y que nos aterran, hermanos, realizados por personas donde uno dice, por Dios, pero ¿qué hay en una persona de estas que decide matar a su mamá o a su hermano para quedarse con la herencia? Dice uno, ¿qué hay en la mente de un psicópata de estos? Hermanos, él está bajo el gobierno de las tinieblas. Él está bajo el gobierno de las tinieblas, mis hermanos. Las tinieblas es la esfera dominada por el mal. Es la pecaminosidad y la ignorancia de Dios y sus caminos. Es, en pocas palabras, ausencia de luz. Ausencia de luz. ¿De cuál luz, hermanos? De la luz de Cristo. Nos dice Efesios 2:2, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En Efesios 5:8 leemos, porque en otro tiempo eran tinieblas, mas ahora son luz en el Señor, andar como hijos de luz.
En Lucas 22:53 leemos: habiendo estado con vosotros cada día en el templo, no extendisteis las manos contra mí, dice el Señor, mas esta es vuestra hora, la potestad, el momento de las tinieblas. Está hablando de su captura y su próxima crucifixión. El Señor lo que está diciendo aquí es: sí, yo sé, yo entiendo, este es el momento de las tinieblas, este es el momento de ustedes. Yo entiendo eso. Colosenses, mis hermanos, 1:13, como acabamos de leer, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Por eso usted y yo no tenemos que temer. Pero nos falta, mis hermanos, un último componente, y es el ejército sobrenatural, las huestes espirituales. Hermanos, pensar en esta estructura militar que tienen los demonios me genera un corrientazo por mi cuerpo. ¿Qué tal, mis hermanos, que nosotros no perteneciéramos al Señor? ¿Qué tal que no perteneciéramos a Cristo? Porque, hermanos, esta estructura es una estructura de fuerzas especiales, hermanos, que trabajan en contra suya y mía, para derribarnos. Ven por la importancia de que atendamos el llamado del Espíritu Santo de Dios, de que utilicemos la armadura de Dios. ¿Se dan cuenta por qué debemos prestar atención a la armadura de Dios? Porque este enemigo no es cualquier enemigo, hermano. Nos habla de las huestes espirituales para indicarnos que lo anterior se compone de todo lo que es inmaterial, de todo lo que es impalpable, no se puede tocar. Hermanos, no se puede ver, porque estamos hablando de algo que es inmaterial. Hermanos, lo espiritual no se puede ver, no se puede tocar, no se puede palpar. Entonces, esto compone todo un ejército. Esto compone, lo llama la Reina Valera, como huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, y dicen unos eruditos que estamos hablando de unos seres que están entre Dios y nosotros. Están debajo de Dios, pero están arriba de nosotros. Cuando habla de las regiones celestes, este ejército espiritual de maldad opera debajo de Dios y encima de nosotros. ¿Se dan cuenta del poder que tienen? ¿Que está limitado? Sí. ¿Pero que están operando en este mundo? Sí. Así que, hermanos, en últimas, ¿y cuál es la posición suya y mía hoy como creyentes frente a estos dos versículos 12 y 13 de Efesios capítulo 6? Entramos entonces a tres aplicaciones. Y le pido a mi hermano y hermana que revise conmigo estos textos. Para finalizar, mire el capítulo 1 y el versículo 16 conmigo. Estamos en la aplicación. Efesios capítulo 1, versículos 16 al 21. Mire lo que Pablo le dice a la iglesia aquí. Tome esto para usted y para mí. Dice, versículo 16. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis
cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación y la fuerza de su poder, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Aleluya. Hermanos, noten el lugar donde está Cristo. Él fue sentado en los lugares celestiales, mis hermanos, sobre todas las fuerzas infernales. Cristo está sobre todas las fuerzas infernales de autoridad que operan en este momento en las regiones celestes. Entonces, hermanos, para usted y para mí, como iglesia, debemos descansar en que Cristo está sentado en su trono y que estas fuerzas de oscuridad no pueden actuar a menos que sean autorizadas. Una segunda aplicación, capítulo 6 y versículos 11 y 13. Segunda aplicación, capítulo 6, versículos 11 y 13. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hermanos, Cristo está sentado en los lugares celestiales sobre todo principado, sobre toda autoridad, sí. Pero Él también te manda a usted y me manda a mí que debo vestirme con toda la armadura de Dios. Y nos lo voy a repetir. Versículo 13 dice, por tanto, por todo lo que hemos visto hasta ahora, dice Pablo, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes en el día malo, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Noten, hermanos, que somos responsables, usted y yo. Cristo reina, Cristo gobierna, eso está claro, sobre todo principado y sobre toda maldad. Pero usted y yo debemos vestirnos con el armamento, debemos colocarnos el vestido, toda la armadura de Dios. Pastor, no nos va a hablar de la armadura, no hoy. Esto significa que hay una tercera parte, ¿sí? Hay una tercera parte, mis hermanos, donde veremos parte por parte de la armadura descrita aquí, que lo componen 7 elementos. Y para ti que eres indiferente a Cristo, que escucharás este sermón un día por YouTube, tú que eres indiferente a Cristo y eres indiferente a la obra en la cruz del Calvario, tú estás bajo las órdenes de Satanás y sus demonios. Eso es lo que nos muestran las Escrituras. Pero ven a Cristo en arrepentimiento y fe, para que seas librado de estas fuerzas opresoras de esclavitud. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres en quien podamos ser salvos, sino la persona de Cristo, su Hijo, nuestro Señor. Padre nuestro, que le damos gracias por lo que nos has indicado, Señor, en esta mañana. Señor, se ha quedado en mi corazón fijado el lugar donde mi Señor está sentado
sobre todo principado, sobre todo gobierno, sobre toda autoridad. Señor, me da descanso ese texto, Señor. Saber que mi Señor está allí en su lugar y que estas fuerzas malignas no pueden actuar en contra de la iglesia sin ser autorizadas. Oh bendito Dios. Pero también, Señor, me da consuelo el ver que soy responsable, que se me ha dado unas armas, se me ha dado una armadura para la cual vestirme y poder resistir, Señor, en este breve tiempo que estamos aquí en esta tierra. Señor, fortalece la iglesia con esta enseñanza, por favor, porque lo hacemos, Señor, para tu gloria, pero también para nuestra edificación, en el nombre de Cristo. Amén. Amén.